En el siguiente vídeo vamos a ver cómo obtener vistas diferentes de las normalizadas aplicando el comando SolveView en sus distintas opciones. Vamos a utilizar para ello la vista o la pieza que se muestra en la figura. Esta pieza presenta un único plano de simetría según se aprecia en la vista superior y vamos a posicionar los ejes de forma que obtengamos el alzado correspondiente a esta visualización. Y ese alzado le vamos a ejecutar un corte a 90 grados para poner de manifiesto la geometría interna de esta parte de la pieza. Por otra parte, también será necesario dar un perfil o una vista sustitutiva del perfil para poder poner de manifiesto la geometría de esta brida lateral. Entonces, lo que vamos a hacer es, partimos de la pieza en estructura alámbrica y definimos las vistas. Pasamos al espacio presentación, donde tendremos definido el formato de papel en un A3 apaisado y representada la pieza en 3D en la parte superior derecha. Pasamos lo primero a ejecutar el comando SolveView, SCP, universal, escala de la vista a 1 y posicionamos lo que sería la vista en planta. Primero vamos a hacer esta vista en planta, aunque luego la vamos a sustituir por otra vista alternativa. Le damos al intro y nombramos como la ventana de visualización para poder plasmar luego las vistas. La nombramos como planta. Para obtener la vista en alzado lo vamos a hacer en modo ortogonal, visualizamos desde aquí arriba, posicionamos el alzado. Inicialmente este alzado no tiene un corte a 90 grados, luego editándolo lo convertiremos y ahora en vez de obtener una vista lateral, que sería la opción ortogonal mirando desde aquí y obtener la vista lateral derecha, lo que vamos a hacer es una vista auxiliar o en sección que me permita observar lo que yo obtengo cuando corto por un plano determinado. Si es una vista en sección, vamos a definir la sección como un plano vertical que fuera perpendicular al brazo de la brida. Lo primero que hago, como siempre, es activar la referencia a objetos, activo unos cuantos puntos y defino un plano vertical que corte al brazo pues, por un plano medio. Voy a coger un punto cualquiera y para asegurarme de que el plano que haya definido sea vertical, activo la opción de ortogonal. Ese es el plano que ahora mismo definiría el corte. ¿Desde dónde voy a mirar lo que voy a obtener? Desde el lado izquierdo. La escala de la vista que voy a obtener va a ser 1, la misma, y ahora voy a posicionar esa vista a la derecha. Aunque parcialmente parezca que lo que tengo es una vista lateral, después cuando ejecutemos el comando SolveDraw veremos que lo que se obtiene es otra cosa. A esta vista la vamos a llamar perfil auxiliar sin más lo que voy a hacer es explicar lo que se obtendría. Si yo ejecuto ahora mismo el comando SolveDraw y designo las tres ventanas, automáticamente veremos que me está mostrando la vista en planta completa, la vista en alzado completo que tendría que editar, pero si nos fijamos lo que me acaba de mostrar aquí no es el perfil izquierdo, sino la vista que yo obtendría cortando por este plano. Si además quiero sustituir la planta por una vista similar que me permita obtener la geometría de la base con los cuatro taladros, pero me elimine la visualización del elemento lateral, lo que voy a hacer es, aprovechando el mismo comando SolveView, ejecutar una vista en sección cortando por un plano paralelo al de la base, pero que me elimine la parte de la pieza que me estorba. Entonces voy a reemplazar esta vista por esa nueva vista auxiliar. Para ello lo que hago es simplemente seleccionar la vista en planta y la voy a suprimir. Voy a ejecutar de nuevo el comando SolveView. Y en este caso es sección, vista en sección, igual que antes, y voy a definir el plano de sección a partir de la vista del alzado. Para ello, lo que voy a hacer es activar el modo ortogonal y definir ese plano de sección dado por dos puntos. Un punto va a ser este y otro punto va a ser este. La línea que ahora mismo se visualiza en pantalla sería lo que define ese plano de sección. Y ahora voy a mirar desde aquí arriba, es decir, yo voy a eliminar toda esta parte que se ve de la pieza, voy a definir la misma escala de la vista que tenía antes y voy a posicionar el resultado debajo, en lo que sería la posición correspondiente a la planta. Ejecuto la vista. Acordaros de llamarla de forma distinta, esta será auxiliar planta, por ejemplo, y una vez que ya la tengo ejecutada, lo que voy a hacer es ejecutar el comando SolveDraw sobre esta vista de aquí. Al ejecutar el comando SolveDraw, veis que justamente lo que hemos hecho ha sido obtener la pieza como con un corte, eliminando la brida lateral que era la que me estorbaba. Vamos a configurar las capas para que veáis qué pinta tiene esto.
Veréis, hay dos capas que tienen el sufijo hat que corresponden a los dos sombreados que se han generado en la vista en sección, tanto en la auxiliar planta como en la auxiliar del perfil. Si pasamos a las vistas, ahí obtenemos justamente las vistas necesarias. Voy a pasar a editar estas vistas para que estén completas. Antes que nada, voy a comprobar si respecto al tamaño del papel, el tamaño de las vistas es el adecuado. Parece o resultan excesivamente pequeñas, entonces lo que voy a hacer es modificar la escala de representación de estas vistas. Para modificar la escala de representación de estas vistas lo voy a hacer con todas a la vez. Ejecutamos el comando mvsetup, escala en ventanas gráficas, voy a seleccionar los tres objetos, vamos a hacer una escala uniforme y voy a aplicar una escala de 3 medios, lo que significa que 3 milímetros en el espacio papel se convierten en 2 milímetros en el espacio modelo. Como vemos, se ha ampliado la visualización de cada una de las vistas. Con el modo ortogonal activado lo que voy a hacer es desplazarlas un poco y ampliar lo que es el marco visual de las ventanas gráficas para que estas vistas se vean perfectamente. Una vez que tengo esto hecho, ahora ya sí voy a pasar a bloquear la visualización de las ventanas aplicando el comando vmult, bloqueo activado en las tres ventanas visuales y ahora ya sí que con las ventanas activadas puedo meterme en cada una de ellas para ir modificando las vistas. Por ejemplo, si me meto en esta ventana, está claro que la forma de sombrear correcta no sería esa, sino que sería esta mejor, y lo que voy a hacer es reducir también un poco lo que es el intervalo entre líneas para que resulte un sombreado coherente con el área a sombrear. En vez de ponerle un 0,8, que era lo que había probado inicialmente, pues vamos a meterle un sombreado de 0,7, una escala de 0,7, disculpar. Y ahora voy a hacer lo mismo en la planta, de forma que modifico el sombreado y la voy a modificar con una escala de 0,7, la misma que en el perfil, para obtener el sombreado correspondiente a ese corte. Quedaría, por supuesto, modificar todo lo que es la vista en planta, en el sentido de que habría que añadir ejes, lo mismo que la vista en el perfil. Pero antes de hacer eso, lo que quiero es explicaros con más detalle cómo modificaríamos este alzado para obtener una vista con un corte a 90 grados. Para ello me voy a meter dentro de la pieza y voy a ejecutar el comando capa y voy a generar las tres capas de ejes alzado. Voy a ventana la capa de ejes del alzado. Voy a añadir un eje de simetría a la pieza, que será un eje que pase pues por aquí y hasta abajo. Perfecto. Otro eje que debería de tener esta pieza es el que va desde aquí hasta cortar al eje central, que es el eje de trayectoria de la brida lateral. Y ahora ya sí que voy a decidir cómo ejecuto ese corte a 90 grados. Está claro que si esto es un corte a 90 grados, esto que antes era oculto dejaría de verse, esta línea llegaría hasta aquí, y ahora fijaros que lo que voy a hacer es una conversión. Todos estos elementos que se muestran aquí, tanto este como este y estas ocultas que veis aquí, las grandes, luego discutiremos sobre las pequeñas, van a pasar a ser visibles en el alzado. Luego les voy a cambiar de capa. Incluso toda esta que veis aquí, que es la curva de trayectoria interior de ese taladro, pasaría a ser visible. ¿Qué más desaparece en el alzado? Pues esta línea, por ejemplo, ya no existiría o solamente existiría hasta el plano medio. Esta desaparecería completamente y de aquí esta vendría hasta esta posición. Fijaros que el taladro posterior no se vería y entonces no lo voy a representar eliminando las dos líneas correspondientes a ese taladro. Sin embargo, si yo dejo esto así, el taladro izquierdo sería un taladro que no se vería perfectamente porque estarían ocultas. Lo que voy a hacer es, voy a ejecutar un corte parcial y de forma que ponga de manifiesto ese agujerito. Estas dos líneas entonces pasarían a ser alzado visible. Como esto va a ser un corte parcial, voy a ejecutar una línea a mano alzada con el comando boceto. Esa línea a mano alzada con el comando boceto, como es línea fina, la vamos a colocar en la capa de alzado dimensional. Para ejecutar boceto basta con llamar al comando boceto. Vamos a especificar primero el incremento de líneas, que es el tamaño que va a tener cada uno de los elementos de línea que voy a dibujar. Lo vamos a poner en 0,5, por ejemplo.
tenéis que tener desactivada la opción ortogonal y ahora vamos a dibujar esa línea de boceto sin más que hacer una línea sinuosa con el ratón, que vaya desde aquí, vamos definiendo esa línea, ¿lo veis?, hasta aquí, de forma que esa sería la línea de boceto. Bien, mirar, en nuestra visualización estas líneas que se ven por aquí corresponderían a la parte de contacto de este cilindro con el cuerpo central cilíndrico. En caso de verse se verían en ocultas, no es necesario, se puede suprimir. De la misma manera que también vamos a suprimir la visualización de los agujeros, ¿vale? Y esta línea de aquí la vamos a eliminar. Y esta línea de aquí la vamos a reducir al tamaño adecuado. Línea que vaya desde aquí hasta aquí. Bien, perfecto. Y ahora pasamos a definir la capa de sombreado alzado. Para ello ejecutamos el comando capa de nuevo. Nos ponemos, por ejemplo, encima de una capa de sombreado cualquiera y la nombramos sombreado alzado. Si lo hacemos encima de esta, pues ya tendrá todas las características correspondientes. Y dentro de esta ventana nos metemos en la capa de sombreado alzado recién generada y ejecutamos el comando sombrea. Para ello designamos puntos, esta zona de aquí y esta zona de aquí. Y una vez que hemos designado los puntos, pues le daremos las mismas características que habíamos dado al sombreado en las otras dos vistas correspondientes. Bien, vamos a terminar de ejecutar las vistas. Respecto al perfil, lo que voy a hacer es apagar la visualización tanto de la capa de sombreado alzado como de la capa de ejes perfil. Vamos a generar una capa que se llame ejes perfil, con las mismas características que ejes alzado, y otra que se llame ejes planta. Vale. Dentro de la ventana anularemos la visualización de ejes planta, nos meteremos en la capa de ejes perfil y pasaremos a definir los ejes. Ojo, que tal y como está colocado el sistema de coordenadas no podré dibujar nada. Hay que hacer que la ventana visual sea el plano XY. Para ello ejecuto comando SCP vista. Y ahora, una vez que ya tenemos esto como el plano XY, ejecuto mis ejes con el comando línea. Para que exista una relación entre estas dos vistas, yo debo de indicar cuál es ese plano de corte. De hecho, lo tengo indicado aquí. Veis que el eje que he marcado en el perfil corresponde al plano de corte. Y lo que voy a hacer es complementar en este plano de corte con dos flechas y dos letras para marcar el sentido de observación. Me meto en la capa visible del alzado, o en la capa dimensional del alzado, perdón, y voy a ejecutar con el comando polilínea las dos flechas. Voy a posicionar aquí, defino de grosor 0 a grosor 2, por ejemplo, y hago la cabeza de la flecha, redefino el grosor de 0 a 0 y hago el rabito. Una vez que he hecho la flecha de arriba, pues selecciono y copio y voy a poner esta misma flecha pues en la parte de abajo. ¿Qué me quedaría para completar? Pues en la capa de alzado visible hacer los dos tramitos gruesos que corresponden a ese traza del plano de corte. Uno podría ser este, y una vez hecho uno, realmente podemos copiar el otro posicionándolo en la parte de abajo. Perfecto. Quedaría también la parte del texto. Vamos a nombrar con texto M. Vamos a ponerle, por ejemplo, la letra A a este plano de corte. Y dentro de la planta de perfil auxiliar dimensional, pues con texto M ejecutaremos corte AA. Le vamos a conferir las mismas propiedades. Vamos a hacer lo mismo con la vista en planta. Para modificar la planta vamos a eliminar todo lo que no debería verse. No debería verse ni el corte en el perfil, ni el sombreado en el alzado, ni los ejes del perfil, ni los ejes del alzado. Me meto en ejes planta y voy a configurar lo que serían los ejes de la vista. Faltaría aquí también pues visualizar el texto que vista.
vamos a meternos en auxiliar planta, contexto M. Bien, y ahora lo que hay que hacer es marcar o indicar en el alzado a qué corresponde ese corte. Como vemos también, aquí tenemos los ejes. Realmente esto podíamos eliminarlo de la visualización porque corresponderían a unos ejes en planta. Me meto en esta capa y elimino la visualización de los ejes en la planta y voy a redefinir exactamente por dónde pasaría el plano de corte. Vamos a intentar redefinir. Vamos a definir ahora las flechas y las letras. Para definir las letras, pues puedo hacer una copia de la letra A y luego la vamos a cambiar, tanto aquí como aquí. La edito y la cambio por la letra B, de forma que tiene las mismas características, pero la letra es distinta. Bien. Y lo mismo voy a hacer, me voy a meter en la capa de alzado visible, voy a definir los tramos del extremo. Ese va a ser 1 y una vez definido 1 pues se puede copiar perfectamente hasta el otro lado. Y vamos a definir las flechas. Para definir las flechas podemos aprovechar la que ya tenemos y hacer una copia. Selecciono esta flecha. Voy a hacer una copia de esta flecha posicionada de centro a centro y ahora lo que voy a hacer es girarla. Entonces para girarla vuelvo a seleccionar la flecha, ejecuto el comando gira, el punto de giro va a ser este y el giro va a ser un giro antihorario de de 90 grados. ¿Vale? Y ahora ya sí que tendríamos representado los tres vistas. En la vista tridimensional tendríamos que quitar la visibilidad de todas las capas que no deban verse, que básicamente son las capas de alzado, perfil y planta y la capa de sombreado del alzado. Y nos queda un detalle más que sería intentar hacer que la visualización de los ejes sea la más correcta posible. Entonces voy a modificar la escala del tipo de línea indicando como nuevo factor de escala 0,6. ¿Vale? ¿Cómo sería esto visto en salida impresora? Pues si hacemos una vista preliminar, vemos que todavía se verían los marcos visuales de las ventanas. Perfecto. Pues nos vamos a la capa VPOR si anulamos la impresión y ahora ya sí, si volvemos a salir a vista preliminar, ese sería el aspecto de las vistas que acabamos de obtener. Como veréis, lo que estoy haciendo es una simplificación, el alzado con un corte a 90 grados y un corte parcial. Una simplificación o una sustitución del perfil por la vista que obtendríamos al hacer una sección por el plano A, de forma que se pone perfectamente de manifiesto en la geometría exterior de la brida y los dos taladros laterales, así como cortamos la parte correspondiente de tubo a esta parte de aquí. Y por otra parte sustituimos la planta completa con esta vista que me permite esclarecer más la figura, puesto que me anula la representación de la brida, que sería innecesaria porque ya la tengo perfectamente representada con la vista del alzado y con la vista auxiliar del perfil que hemos obtenido.